Los momentos más divertidos del juego del calamar. Agárrate fuerte, porque lo que se viene es puro fuego. Aunque el juego del calamar está lleno de drama y un toque oscuro, hoy vamos a explorar su lado más sorprendente. Prepárate para lo inesperado. Acompáñame a descubrir los 5 momentos más divertidos de la temporada 2. ¡Empezamos! 1. El juego del pentatlón de 6 piernas. Sin dudas, el momento más épico de la temporada 2 del juego del calamar llega cuando los participantes se olvidan del dinero y se entregan por completo al emocionante juego del pentatlón de 6 piernas. El juego consistía en que 5 concursantes debían estar atados por las piernas y correr de una estación a otra, con solo 5 minutos para completar los 5 minijuegos, comenzando con el tradicional dakji y finalizando con un hacky sack. Pero lo que sucedió a continuación fue verdaderamente increíble. La jugadora 95, 146, 44, 120 y el jugador 7 se lanzan al desafío, y al principio parecía que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Pero para sorpresa de todos, comienzan a superar las pruebas una tras otra. Pasan. Los concursantes estallan de júbilo. Todos se dan cuenta de algo inesperado. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también. Incluso el líder, conocido como frontman, no puede evitar sonreír y disfrutar del espectáculo. Pero el verdadero clímax llega cuando la jugadora 44 no logra hacer girar el trompo y parece rendirse. Pero en ese instante, Hyunju, uno de los personajes más queridos de la serie, empieza a reprenderla y a darle cachetadas, algo que algunos fans querían hacer dada la antipatía del personaje. Además, según algunos testimonios, la escena fue tan intensa que las cachetadas fueron reales. Finalmente, cuando logra hacer girar el trompo, todos festejan, hasta Jin-Hoo. ¡Todos los que están allá! Escúchame bien. Yo te mataré antes si no lo haces. La emoción sigue y sigue, y cuando logran pasar el 5.º juego y cruzan por fin la meta, la alegría se desborda. Todos los jugadores saltan de felicidad, se abrazan y se puede sentir la adrenalina en el aire. Es un momento de pura euforia. Incluso si miramos con atención, hasta los soldados parecen estar disfrutando en sus máscaras, riendo en silencio, como si estuvieran tan emocionados como los concursantes. Esta dinámica indudablemente fue diseñada para reflejar la colaboración y el espíritu colectivo, un contraste dentro del contexto tenso y competitivo de la serie. Además, el juego del pentatlón de 6 piernas se destacó como la más desafiante. 2. El baile de Tano, lo que nadie esperaba. ¿Quién iba a decir que el villano del juego del calamar 2 acabaría bailando en un carrusel? Sin dudas que esta temporada nos regaló una de las escenas más virales del año con este momento épico. Pero más allá del humor, este baile esconde un significado más profundo. En medio de tanta tensión y violencia, fuimos sumergidos a uno de los momentos más mágicos de la serie, un baile en el carrusel. ¿Quién diría que estos participantes, a punto de jugarse la vida, se pondrían a bailar como si estuvieran en una fiesta infantil? Este instante se ha convertido en uno de los más memorables de la segunda temporada. Los jugadores 230 y 124, con sus improvisadas coreografías, han dejado una huella imborrable en la serie y en la cultura popular, y nos demostraron que hasta en las situaciones más extremas, la humanidad encuentra formas de expresarse. 3. La galleta de Ji-Hoon. El momento ha llegado, la tensión está al máximo. Ji-Hoon, nervioso y preocupado, confiesa que ya ha estado en los juegos. Todos se le quedan mirando, ansiosos preguntándole, ¿cuál es el segundo juego? La respuesta de Ji-Hoon resuena en el aire. ¡La Dalgona! Un juego de dulce en el que los concursantes deben cortar cuidadosamente una figura sin romperla. La adrenalina empieza a subir. La escena cambia rápidamente y vemos a Ji-Hoon haciendo cola junto a los otros concursantes que murmuran entre ellos. La figura más fácil es el triángulo, dicen, pero algo no está bien.
Gi-hun recibe su molde y, para su sorpresa, no es un triángulo sencillo, es un triángulo múltiple, algo completamente imposible de hacer. Incluso su mejor amigo le dice, ningún marín podría hacerlo. Los murmullos comienzan a aumentar y todo se llena de desesperación. «Todos vamos a morir por confiar en él», exclama uno, mientras otros piensan que Gi-hun solo quiere quedarse con el premio para él. La presión es tal que el ambiente es de total caos, hasta que de repente despierta. Todo había sido solo un sueño, una pesadilla creada por el miedo y la presión de los concursantes, el pánico a no cumplir con sus expectativas. ¡Uf, qué alivio! 4. Las ocurrencias de Thanos. Este personaje se robó el show con sus ocurrencias únicas. Desde el momento en que dedica un rap de conquista a la concursante 196, hasta cuando se pone a saltar como un niño travieso en el juego de luz verde y roja. No hay duda de que Thanos conquistó a los fans. Y por supuesto, no podemos olvidar la épica escena del tenedor. Un verdadero mate de risa. Pero eso no es todo, porque también está la inolvidable escena en la que reclama sus zapatillas, y no unas cualquieras, sino unas edición limitada que ya no se consiguen. Algunos fans hasta dicen que, aunque perdió la vida, jamás perdió esos zapatos. Sin duda, este personaje interpretado por Choi Seung-hyun nos hizo reír a carcajadas en medio de los momentos más tensos y dramáticos. 5. El juego del pentatlón con Gi-hun. Nuevamente este juego se roba el momento más electrizante de la temporada. Pero lo que lo hace aún más fascinante comienza mucho antes de que empiece el juego. La conversación entre Gi-hun y el líder. Gi-hun le pregunta a número 1 en qué juego es bueno. Su respuesta no solo es inesperada, sino que enciende la imaginación de todos los fans. Soy bueno en el juego que prefiera. ¡Qué misterio! De inmediato, los seguidores de la serie se lanzan a formular teorías. ¿Y tú en qué eres bueno? Yo soy bueno en el que tú prefieras, Gi-hun. Y de repente, la adrenalina comienza a desbordarse. El equipo formado por Gi-hun, el jugador número 388, 390 y la jugadora 222 están listos para enfrentarse a lo imposible. A diferencia de los otros equipos, ellos no tienen un público observándolos. La presión aumenta, pero ellos lo logran en el primer intento. Un verdadero espectáculo de destreza y nervios de acero. Pero el juego sigue subiendo de nivel. El tercer juego, el Gonji, alcanza un punto máximo de tensión. Daio lo hace de una manera tan asombrosa que deja a todos boquiabiertos. Su habilidad es increíble, logra completar el Gonji en segundos. Pero la verdadera sorpresa viene en el cuarto juego cuando el equipo llega al juego del trompo. El jugador 1 no podía hacer bailar el trompo debido a que era zurdo y él intentaba con su otra mano. Finalmente, al darse cachetadas, logra que baile, y da la casualidad que esta vez lo hizo con su mano derecha. Y como si todo eso no fuera suficiente, el juego culmina en el hacky sack, un momento de tensión indescriptible. Gi-hun, a punto de fracasar, no logra hacer el quinto rebote. El tiempo parece detenerse. Pero ahí está, número 1. Con un gesto casi heroico, extiende su pierna, extendiendo su ayuda justo a tiempo. Logra rebotar y el equipo de Gi-hun pasa. El equipo logra el milagro. Ese acto de pura humanidad y compañerismo fue el broche de oro que convirtió a este juego en el mejor de la temporada 2. El pentatlón se quedará grabado en la memoria de todos como uno de los juegos más impresionantes jamás vistos. Un verdadero festín para los nervios. Y hasta aquí los momentos más divertidos de la temporada 2 del Juego del Calamar. Si te ha sorprendido alguno o tienes tus propios momentos, no dudes en dejar tu comentario. Me encantaría saber qué piensas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte todo lo que viene. Nos vemos en el próximo video. El juego comienza, todo se pondrá a prueba, sin saber si al final será tu puerta. La tensión se eleva.